En esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios y creo que si hemos venido a este lugar es porque vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a creer en su palabra, porque el Señor habla en nuestras vidas. Y el Señor, Él quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos escuchemos la voz de Él. Pero muchas veces, pues, somos desobedientes, otras veces el enemigo nos tienta, otras veces no queremos entender la palabra, nos repara. Y en fin, hay tantas cosas que también a veces el diablo nos tienta. Ahora a mí me estaba tentando en la mañana hasta con la puerta. Y sí, porque el diablo sabe que no quiere que lo descubramos. Pero yo creo que está más que descubierto, porque aquí todos estamos grandecitos y conocemos la palabra del Señor. Y vamos a leer la palabra y ahí la vamos a ir entendiendo conforme la vayamos leyendo. Y vamos a leer en Génesis 3. Pero no lo vamos a poner desde el principio, la vamos a poner 3:7, 3:6. Y dice la palabra del Señor: y vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Él no hizo nada. Entonces nosotros, ¿verdad?, podemos ver cómo en aquellos tiempos Dios quería darle otra cosa al ser humano. Quería enseñarle que a través de la humildad, a través de la inocencia, Dios
le iba a bendecir grandemente, porque él no iba a trabajar con el sudor de su frente, él iba a ser bendecido. Pero desde que ellos hicieron lo que Dios no les había mandado, entonces dice la palabra, conocieron el bien y el mal, y sus ojos fueron abiertos. Y préstele atención a la palabra, que dice que cuando Dios le llamó, le habló, se escondió. ¿Y qué hace el varón o la mujer cuando comete un pecado? Cuando se le dice algo, lo primero es que agachen la cabeza, porque sabe que está desnudo delante del Señor. Y también el hombre anda huyendo cuando comete adulterio o comete alguna cosa, anda huyendo de todo, así como Adán se escondió del Señor porque sabía que había pecado delante de él. Desde ahí entró el pecado, y ese pecado fue hasta este momento en que estamos en el mundo. Pero tenemos un Dios poderoso que aún con todas las cosas que el ser humano hace, Él siempre está con el amor, con la misericordia, esperando que sus hijos se arrepientan del pecado, porque el pecado es muerte, te lleva a la muerte el pecado. El pecado no es cualquier cosa, hermano. El pecado trae enfermedades, el pecado trae de todo, trae pobreza, trae inmundicia, trae de todo. ¿Por qué? Porque el pecado es del diablo, y el diablo llega y sufre, el diablo es podredumbre. Entonces, cuando el pecado entró en él, él se sintió desnudo y supo lo que era bueno y lo que era malo. Se le abrieron los ojos en ese momento, y así sucesivamente. El pecado, dice la palabra, es sabroso. Todo lo que es escondido es delicioso, porque el diablo lo pone delicioso. Pero para Dios es muerte. Y el hombre o la mujer no se ponen a pensar, o no nos ponemos a pensar, que si nosotros no somos libertados del pecado y no reconocemos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado, el pecado está allí tapado, así como ellos se taparon con una higuera. Estaban tapados, decían ellos, porque se dieron cuenta que ella era un hombre y era una mujer y que tenían algo allí. Entonces, ellos mismos conocieron el bien y el mal por haberle desobedecido a Dios, que no debían de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces vino Dios y dice que el árbol de la vida estaba allí, y le tuvo que poner cosa que nadie tocara allí, porque si no, el hombre hubiera vivido eternamente y para siempre con Dios. Pero ahora vamos a ir a otra lectura. Podemos ver, ¿verdad?, en este pasaje donde dice, entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando el pecado es descubierto,
La persona busca cómo taparse de cualquier manera, miente, dice no es cierto, y aunque esté descubierto, pero él trata de tapar todo. El pecado creen que está tapado, pero a los ojos de Dios no hay nada tapado, hermano. Mas Jehová dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado, cuando el hombre o la mujer andan en pecado, están con miedo, porque no saben a qué hora aquello va a ser descubierto y saben que va a traer contienda, pleito, bueno, separaciones y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de la vida que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer me dio y me dijiste que me diste por compañera, me dio del árbol de la vida. Yo comí como tontito. Yo como tontito cayó. Y así es todo pecado, como tontito caemos en la ratonera. No somos culpables, como quien dice, yo no tengo la culpa, ella fue la que me dio. La Carla fue la que me dio. O sea, pero yo no he hecho nada. Para nada. Está tapado allí todo. Pero el pecado trae consecuencias, hermano, a la vida del ser humano. Trae consecuencias, hay consecuencias, porque el pecado es pecado. ¿Cuál fue la consecuencia que le trajo a Adán? Lo desterró del paraíso y lo mandó a trabajar con el sudor de su frente, que trabajase para que comiera con el sudor de su frente. Y a la mujer le dijo, parirás con dolores. Y el diablo te dirá el carcañazo. Entonces, Dios no se agradó, pero lo hecho estaba. Se tenía que seguir adelante. Pero la desobediencia del ser humano es tan grande que dice que Dios se arrepintió de haber hecho la raza humana. Pero dijo, ya no contenderé más. Voy a pensar, dijo Dios, ¿qué voy a hacer? Y mandó a Cristo para que nosotros tengamos esa gran oportunidad de reconocer a ese Dios poderoso que te levanta, te lava y te limpia. Pero el hombre, el ser humano, no por eso puede seguir pecando a cada rato. Puede estar dándose el gusto como aquellos que se limpian la boca y sabrosos me lo comí. No es así, hermano. Para eso está la palabra, para que nosotros seamos instruidos en la palabra del Señor. Que lo que es pecado. Aleluya. Vamos a ir a Romanos 6. Romanos 6. Dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Siga. En ninguna manera,
porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, porque el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Seguimos. El 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, y habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortales, de modo que obedezcáis en la concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentemos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estás bajo la ley. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a explicar esto. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todos los que estamos aquí, ¿qué decir? ¿Vamos a vivir en el pecado? ¿O el pecado está muerto para nosotros? Quiero oír. ¿Está muerto el pecado para nosotros? ¿Ya no viviremos en él? Oiga lo que está diciendo. Y dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, todos éramos pecadores y todos somos pecadores, porque la palabra de Dios lo dice. Pero dice la palabra de Dios que cuando usted llega a Cristo, usted es sepultado juntamente con él, y en el bautismo. Porque allí el pecado, supuestamente, allí
Hasta allí llegó su pecado. Cuando usted llega y dice: yo reconozco a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, usted reconoce y hace esa confesión de fe a Dios, y allí el pecado, porque la palabra lo dice, que cuando nosotros llegamos a Cristo, Él te lava, Él te limpia y Él te hace de nuevo un hombre nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hacemos todo eso y le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios porque volvemos a los mismos rudimentos del hombre viejo, porque el hombre viejo usted no lo ha querido matar. El hombre viejo está vivo dentro de usted todavía, haciendo cosas que le desagradan a Dios. Porque si usted confiesa que Jesucristo es su Señor, es porque en ese momento usted le está entregando a Cristo su vida y Él va a gobernar su vida. No se va a dejar enseñorear del pecado que le asedia. Porque hay pecados que asedian a la persona, pero ahí es donde está el poder del Señor para poder eliminar todo lo que le asedia. Si usted le cree a Dios y usted está entregado totalmente a Dios, el diablo no se va a enseñorear de usted, porque usted está bajo la gracia. Usted está bajo la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros, el ser humano, no hemos podido entender. No hemos abierto nuestros ojos para lo bueno, si no hemos combinado, hecho una mezcolanza de lo bueno con lo malo. No, si tengo un pecadito que Dios me lo va a perdonar, pero yo no me lo voy a perder. No me voy a perder esta chuletita que me voy a comer. Y entonces vienen dándole otra vez vida al pecado. Después que recibieron a Cristo, estuviste llorando en ese altar y estuviste diciendo: Cristo es mi Señor. ¿Cuál Cristo es mi Señor? Si volvés al pecado otra vez, le obedeces más al diablo que a Cristo. Porque todo lo malo, todo pecado es del diablo. ¿Por qué la serpiente comieron de eso? ¿Qué dice? Que la culebra los engañó y comieron. Y así es todo pecado. Todo pecado te endulza, porque la palabra dice que la mujer ramera existe, y también los hombres que les gusta el pecado también. Me van a perdonar, pero yo estoy hablando del pecado, no estoy hablando de usted. Pero allá, aquel que se sienta chimado, pues ya, ¿qué voy a hacer yo? Y dice la palabra: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entienda esto, hermano, que si nosotros hemos sido muertos al pecado, vamos a resucitar con Cristo. Pero si usted no ha olvidado el pecado y vive en el pecado, usted no ha muerto al pecado ni está con Cristo, porque Cristo dice en su palabra allí que si nosotros hemos muerto al pecado, resucitaremos con Cristo también. Así como Él murió, así tiene que morir el pecado, porque Él murió por
que le den todo y esté en el pecadito también. Cristo no quiere eso. Cristo quiere que nosotros seamos libres y que el hombre viejo sea sepultado de una vez y para siempre, porque Dios en su gracia nos está dando esa gran oportunidad, que aunque el hombre, Adán y Eva pecaron, pero para eso vino Cristo, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados. Pero también no crea que el pecado va a ser que de que usted hizo un día una cosita buena y sigue en el pecado. Déjeme decirle, usted está muerto totalmente al pecado. Pecado es pecado, porque la palabra de Dios lo dice. Desde allí entró el pecado por la desobediencia, y por eso dice la palabra que el pecado es sabroso, y cuando es oculto es más sabroso. Y ahí lo vamos a leer. Algo está. Y dice la palabra del Señor, sabiendo esto en el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire qué tremendo lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero el que anda en pecado y está creyendo que Dios no lo está viendo y que Dios está viejito y con un bastón y que ya no ve ni oye ni entiende, pues déjeme decirle, está más joven que nunca, tiene su mente más lúcida que nadie. ¡Aleluya! Y Él tiene poder para destruir y echar. Dice la palabra, es mejor entrar en pedacitos al cielo y no entero al infierno. Y dice la palabra en el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más en él. Ya Cristo hizo todo. Ya la muerte en Cristo no se va a enseñorear más, porque Él ya murió por todos los pecados. Y así es en el ser humano. Cuando usted mata el pecado muere, el pecado no se va a enseñorear más y no va a haber otra muerte, porque usted ya lo mató, así como Cristo. Oiga bien lo que dice la palabra, sabiendo que Cristo, dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, por cuanto vive para Dios vive. Cuando usted muere del pecado, usted le dio muerte al pecado y vive para Dios. Vive para Dios. Porque el pecado ya no se va a enseñar más, porque Cristo murió de una vez y para siempre. El pecado quedó enterrado allí. Y así como Cristo hizo todo eso, así nosotros debemos de hacer, que el pecado tiene que morir de una vez y para siempre en nosotros. Entonces dice la palabra, así también nosotros consideramos
estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros decimos que el pecado está muerto, vivimos para Cristo y vivimos para el Dios Padre poderoso. Dios Padre poderoso. Imagínense que Dios es tan bueno, tan precioso, tan misericordioso, que aún la gente, Él sabe que tal vez en un tiempo anduvimos en pecado, pero Él viene, te lava, te limpia, porque Él hizo este gran sacrificio de morir por el pecado, de morir por nosotros, para que nosotros podamos, que si anduvimos en el pecado, pero que sepultemos el pecado, que le demos muerte al pecado, así como Él le dio muerte al pecado, porque al morir Cristo le dio muerte al pecado. Y así sucesivamente nosotros como seres humanos debemos de darle un fin al pecado. El pecado está muerto para que nosotros vivamos y tengamos vida eternamente y para siempre. A nosotros nos conviene, al Señor no le conviene, es a nosotros, porque nosotros estamos aquí en este mundo donde está lleno de pecados, de adversidades, de problemas, de enfermedades, pero si nosotros obedecemos, tenemos esa gran oportunidad de ir allá donde Él nos esté esperando, donde Él dice que está haciendo morada para sus hijos. Él está ofreciendo una nueva vida sin dolor, sin estar como estamos aquí en esta tierra, pensando en los hijos, pensando en la familia, pensando que el otro se está perdiendo, que no hacen caso, y en fin, tantas cosas que hay en este mundo ahorita. Creo que el que lee la palabra se tiene que dar cuenta que el mundo está revolucionado por todos lados. El pecado está que sobreabunda, porque el diablo no se quiere ir solo a ese lago de fuego. Y eso es lo que no entiende la gente, que le hacemos más caso al enemigo que a Dios. Porque como vemos que Dios no existe y a Dios no oye, bueno, en aquel día se va a dar cuenta si Dios no oye. Porque la palabra de Dios dice que de toda palabra que sale de nosotros tenemos que dar cuenta. Dios no está dormido, hermanos, está muy despierto. Vamos a leer el 15. Dice la palabra, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Mucha gente se puede equivocar, porque podemos decir Dios es bueno, Dios tiene misericordia. Sí, eso dice la palabra, es verdad, que Dios es amor, es misericordia, pero Dios te habla en la palabra. Dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Aquí el Señor es bien claro: o obedeces, o te haces servidor del pecado,
o te haces servidor de la justicia. Porque ¿a quién le vamos a obedecer? Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecer, el diablo quiere que le obedezca al pie de la letra? ¿Y por qué? Porque si le mencionas a Cristo, se va a arrancar todos los pelos. Porque Él es su enemigo principal. Pero si usted cambia realmente y se hace un hijo de Dios verdadero, un hijo de Dios en el cual Dios no se va a afrentar de nosotros, usted no va a tener vergüenza, dice un día, de estar delante de Dios, porque, oye, déjeme decirle, usted cuando se acuesta en la almohada no se pone a pensar en ese Dios tan grande, en ese Dios tan luminoso, tan poderoso, y usted cambia eso por obedecerle a Satanás. Dios es un rey, Dios es todo lo grande. Yo a veces me imagino, yo veo a aquel gran Señor luminoso, poderoso, con unos estruendos grandes. ¿Usted cree que una gente con pecado va a poder llegar frente a esa majestuosidad? No va a poder llegar. Entonces nosotros debemos de hacer lo que nos conviene, o servimos a la justicia o somos obedientes a alguien que nos manipule, que nos mete el pecado, que nos siembre el odio, el rencor, que no nos querramos aquí en la iglesia, que hagamos nuestro gusto. Dice la palabra que nosotros no podemos hacer nuestra voluntad. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Porque sin la voluntad de Dios nosotros no nos desenfrenamos y hacemos lo que nosotros queremos. Para eso tenemos la palabra, porque la palabra es un breque que nosotros tenemos para el pecado, para saber vivir en esta vida, como vecinos, como hermanos, como familia. Tenemos que aprender mucho de la palabra, pero a veces solo sabemos unas cuantas cosas y es lo que hacemos. Y lo demás lo dejamos por cola, y esa cola no le va a servir para nada. Porque si venimos arrastrando el odio, el rencor, la mentira, todas esas cosas, no creas que solo el adulterio es pecado. Hay pecado de muerte también, porque si usted tiene un odio con el hermano, con la familia, un rencor bien metido, déjeme decirle que eso no le va a llevar al cielo. Si usted no perdona, tampoco es un pecado grande. No solamente el adulterio es pecado, hermano. La ira, la soberbia. Dice que la soberbia es el pecado más grande. Dice ser soberbio. Creerse demasiado. Eso no va con Dios. Por eso tenemos la palabra. El que no lee la palabra no sabe nada, no sabe nada. Lea la palabra y la palabra lo va a convertir, lo va a sacar de ese mundo oscuro, de ese hoyo cenagoso. Porque Dios es grande y poderoso. En Él debe de estar nuestra confianza y creer que si tenemos algo, Él lo va a arreglar. Si tenemos enfermedades, Él es el dueño. Él tiene ojos, Él tiene vasos, Él tiene hígado, Él tiene todo el cuerpo allá por montones para darle un cuerpo nuevo. Mire, mi hermano, santo es el pecado, santo es el Señor. Mire, aquí está. Aunque le haga falta, pero Él tiene vida. Y la palabra dice que la vida es un botín que te abre la mano.
predicar la palabra del Señor. Como podás, pero lo tenés que hacer. Tenés que glorificar a Dios con tu testimonio. Dios te ha dejado para algo, Él te ha sanado, te ha libertado. Y yo le digo, Dios sana los cuerpos. Dios sana los cuerpos. A mí hace como tal vez más de 12 años se me vino un montón de cosas al mismo tiempo. Yo de la presión, yo del corazón. Y mareada, y el día pues que mi esposo es el que me andaba arrastrando por todos lados, me mete por aquí, me mete por allá. Y entonces me sale y me dice el doctor, se va a hacer todos estos exámenes, y me lo dice ese mismo día, y me sale el azúcar a 200, usted es diabético, y me paro y le digo yo no tengo eso. Y él, pero ¿por qué dices si aquí está el papel? Puede decir eso. Pero yo tengo un Dios poderoso. Y Dios me va a quitar eso, porque yo no tengo eso. Hermano, yo por obediencia y escondido todavía de él, que ni él lo sabe. Yo bebí una pastilla como por 6 años. Y yo de repente como que me decía el Señor, ya no bebas esas pastillas, ya no las bebas. Y un día, hasta boté unas que había comprado. Y ahí me fui haciendo examen y me salía negativo hasta el día de hoy. Pero yo nunca he renegado de nada de lo que yo he tenido. Pero yo nunca le he dado palmas a Dios como mucha gente que le sabe, tengo tal cosa, no digas eso, porque lo está afirmando cada día más y cada día más. Diga que no tiene, que Cristo la sabe. Él ha sanado a mi hermano. Y yo le digo todo lo que yo sentía, porque eso es horrible, hermano. Padecer de azúcar, eso es horrible. Se siente uno como agilado, yo no sé, pero se siente una cosa horrible. Y yo le digo, yo me siento sana. Y lo mejor, que yo cada vez que me hago examen, voy a ver y siempre me sale normal mi azúcar. ¿Quién me quitó eso? El Señor. Pero si yo he andado de boca en boca y todo, yo lo ando firmando. Siempre más apoderado aquel. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando gloria al diablo. Cristo tiene poder y Cristo se lleva toda maldición y toda potestad. Él se la lleva en el nombre de Jesús. No hay que tener miedo. Yo le digo, hace poco me operé, para los que no saben, de la columna. Pero aquí estoy. Dios me ha dado vida como mi hermano. Y Dios nos ha dejado para algo, hermano. Así es. Y creámosle a ese Dios. Y aunque no nos sale, pero Él es el tallador. Nuestra vida que no vaya a dar a un lugar de tormento por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Dice el 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado veniste a ser siervos de justicia. Cuando nosotros le damos muerte al pecado, que dice libertados del pecado veniste a ser siervos de justicia.
Siervos de justicia, no le llama la atención esa palabra. Es una palabra poderosa para Dios, porque ya no somos del mundo, estamos separados para Dios. Ya no somos del mundo, estamos separados para Dios. Y eso es lo más tremendo que nosotros. Dice, venid a ser libertados y siervos de justicia. Hablo, dice, como humano, por vuestra humana debilidad, y así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como serviste con tus pies, con tus manos, con tus ojos, tus pensamientos, con todo. Ahora, todo lo que tenemos, alabemos a Dios, sirvamos a Dios, seamos un instrumento para Dios. Ya servimos a aquel, como dijo, que nos metió en tantos enredos, pero ahora que usted ha nacido de nuevo, usted le ha entregado la vida a Cristo, ahora sea un instrumento para Dios, sirviéndole, cantándole, danzándole, sirviendo en esa puerta, llevándole la palabra, sirviendo como siervo de justicia, no al pecado. El pecado no le va a dar nada bueno. Solo dolor le va a dar el pecado, hermano. Solo dolor. No hay nada que le va a decir que un día usted va a salir de ese hueco donde se está quemando quién sabe cuánta gente. Aleluya. Grande es el Señor. Y vamos a buscar Proverbios 6:20. Parece que ya el tiempo se me está terminando, pero esto no lo puedo dejar de llevar. Me van a disculpar. Proverbios 6:20. Algo está Aleluya. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átala siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despierte, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Camino de vida camino de vida las perversiones, reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza
la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego, oiga bien, en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre su brasa, sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará, dice, impune ninguno que la tocare. Oiga bien, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el pudor del hombre. No perdona en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Amén. La palabra del Señor son mandamientos que Él dejó para que nosotros nos vaya bien y tengamos el privilegio, como lo que acabamos de leer, que seamos instrumentos de Dios, no del diablo. Porque dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, hágala siempre en tu corazón, enlázalo a tu cuello y te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Si usted tiene pensamientos de bien, si usted guarda la palabra del Señor, si usted guarda los estatutos, Él lo va a guardar, lo va a cuidar. Para los jóvenes siempre tienen que oír el consejo de sus padres. Los jóvenes tienen que oír y escuchar, porque ningún padre va a querer un mal para un hijo. Siempre los hijos tienen que obedecer a sus padres, ser obedientes, para que no se les multipliquen días de amargura, porque la juventud va en su saber, en su dominio propio, no va en la voluntad de Dios, sino que dice: esto voy a hacer, esto me conviene. Y empieza una niña de 16 años a tener hijos, y hijos cuando llega a 20 años ya tiene 5 o 6 hijos. Qué tristeza, porque aquellos hijos son los que van a perecer. ¿Por qué? Porque por no oír el consejo de los padres, ni oír lo que realmente les conviene. El joven debe de primero de prepararse, de buscar a Dios, de buscar la voluntad de Dios, de pedirle una esposa a Dios, para que todos lo hagan correctamente, y Dios les va a bendecir, porque les va a dar una esposa idónea, no les va a dar una demonia. Porque ¿qué es lo que se encuentran cuando se casan sin la voluntad de Dios? Agarran cualquier cosa, tanto el hombre como la mujer, y al mes o se están divorciando o se están dejando, porque ya no se pudieron entender. Pero ¿qué es eso? La libertad, el libertinaje que han tenido y que hacen la voluntad. Hacemos la voluntad nuestra. No hacemos la voluntad de Dios, pero cuando caminamos en los principios de la palabra del Señor, todo va a ser muy diferente,
Porque cuando Dios te da una esposa, Dios va a poner la gracia en ti, en él y en ella. Y se van a llevar bien, van a tener problemas, pero todo lo van a solucionar. Porque Dios va a estar en medio. Pero cuando hacemos la voluntad nuestra, ahí quedan los hijos botados, 2, 3 chavalos, las mujeres solitas viendo a ver cómo hacen para trabajar, para darle comer a esos hijos, y es un solo alboroto. Me van a decir que es mentira. Van a decir que es mentira. Si dicen que es mentira, tenemos los ojos cerrados y dejamos así. Y no vemos nada. Pero sabemos que eso es cierto, que eso es verdad. Para estos jóvenes que están aquí, que sea la voluntad de Dios, no porque me gustó Pedro va conmigo. Me gustó la Juanita es mía, no se me escapa. Pero así como no se le escapa, así la va a dejar botar. ¿Por qué? Porque no va en la voluntad del Señor, no está buscando los mandamientos, ni los estatutos, ni el consejo del Padre. Ah, no, este viejo es loco, como ya ella pasó por todo eso, ahora quiere que yo sea un santo en la iglesia. Pero cuando tengo los grandes problemas, hasta el pescuezo van a ver. Ahí va a ser lo más bonito. Oye, que ya mi papá ya está viejo, ya pasó por todo eso, y ahora él quiere que yo ahora, se convirtió de 40 años, 50 años, ahora que yo tengo 20. Déjenme gozar. Así dice la juventud. Así dice la juventud. Así dice la juventud. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Dice en el 29, así es que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Oiga bien, no tiene en poco, dice, el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, dice, lo que se robó. ¿Qué le parece? Dice que los adúlteros, hechiceros, los maldicientes, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Y dice, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, le falta entendimiento. Todo aquel que come adulterio, que come adulterio, y dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma de tal manera, dice, que hace heridas, vergüenza hallará. ¿Es mentira eso? Pues verdad. Después vienen los problemas serios, y muy serios, porque ahí se mete Dios. Allí está Dios. Y dice, corrompe su alma el que tal hace herida y vergüenza y hará, su afrenta nunca será borrada. ¿Quién se le ha olvidado
El que ha pasado por ahí, pues, yo no digo pues que no estoy señalando a nadie aquí, pero el que ha hecho esas cosas se le ha borrado. ¿Verdad que no se borra? Si se arrepiente, sí. Pero se va a arrepentir él de su pecado, pero siempre está allí. Bueno, porque dice, al que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma, el que tal hace herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el pudor del hombre. Vamos a hablar algo. Si un esposo encuentra en una falta a la esposa, se le va a borrar de la mente. La tiene que amar mucho, mucho. ¿Sabe una cosa? La mujer es perdonadora. Porque aún a veces, que no se ofenda a nadie, la mujer siempre tiene, como dice hasta la misma palabra, que callar. Pero la mujer es más perdonadora. El hombre no, el hombre viene, bueno, encontré esto, hice eso, y corre, línea su ropa y se va. Y no vuelve. ¿Por qué? Porque está en... Entonces, yo creo que la mujer es más perdonadora que el hombre. Y si usted está en Cristo y tiene hijos, pues tiene que tragar cosas. Es cierto que el pecado es pecado, pero la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar muchas veces. Pero bueno, ahí se los dejo como tarea. Vamos a leer Deuteronomio 6:20. Dios es bueno, hermano. ¿Sí? Y dice la palabra, mañana dice cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó. Sigan. Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Sigan. Jehová hizo señales y prodigios grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliésemos todos estos estatutos que tengamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida
como hasta hoy. Siga. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Ereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores más poderosas que tú. Espérame un momento, que estoy... ¿Vive o no vive? Vive. No es 6 más. No, es 6. Volveme a poner el 6. El 25 no registra. No. 625. Poneme el 6, lo vamos a leer ahí. 6, nada más. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñen para que pongáis por obra en la tierra del cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hija, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Aleluya. El Señor, cuando Él sacó al pueblo de Egipto, lo primero que le dijo es que debían de andar en sus mandamientos, en sus estatutos, en todo lo que Dios demanda. En este tiempo es lo mismo, porque la palabra viene de generación en generación. Esta palabra siempre nosotros la debemos de tomar para nuestra casa, nuestros hijos, y para poner por obra todo lo que Dios demanda, estatutos, decretos y todo. Y dice que Él, si nosotros hacemos todo lo que Él manda, porque toda la palabra que hemos leído habla de mandamientos, de estatutos, de decretos, su palabra, de todo lo que nosotros debemos de obedecerle al Señor. Si nosotros le obedecemos a sus mandamientos, estatutos, vamos a vivir bien, vamos a prolongar, dice, nuestra vida. Él la prolongará. Pero si hacemos cosas al revés,
hasta la vida se nos acorta. Dios nos quita de la tierra porque somos un árbol que no da fruto. Entonces nosotros debemos de leer, por eso yo no me canso de decir que la palabra se tiene que leer, porque la palabra es la que instruye, la palabra es la que te da vida, que te da fuerza, que te da aliento y que es esperar especialmente en ese Dios poderoso, en ese Dios poderoso. Póngase de pie. Aleluya. Sí. Creámosle a Dios, porque Dios es bueno. Dios nos tiene todavía en esta tierra para que meditemos sobre la palabra, que Él es grande y poderoso. Padre, en esta mañana, Dios de la gloria, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios del cielo, Padre, por tu sabiduría y por tu entendimiento, Señor, que tú me das en tu palabra, Dios. Padre, que esta palabra, Señor, Padre, no corra, Señor, Padre, en vano, Señor. Que esta palabra, Señor, llene los corazones, Padre. Que mediten en ella, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos, Padre, por el poder de Cristo, la palabra que tiene poder, Padre. Que tu palabra no volverá vacía, Padre. En el nombre de Jesús, no volverá vacía la palabra,